Un pequeño estudio en el Santo Evangelio según San Juan, en lo que es la introducción del capítulo 1, versículo 1 al versículo 13. Es bien importante que la interpretación de la palabra la demos o la comparemos a la luz de otros pasajes en las Escrituras para confirmar que la doctrina es correcta. En la carta a los Colosenses, Pablo oye acerca de la fe de los colosenses, ¿verdad? Y que su fe se divulga por todo el mundo. Y dice que él no cesa de orar por ellos desde el día que él escuchó, ¿verdad?, acerca de su fe. Y dice en Colosenses capítulo 1 del versículo 9 al 20, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, esto es Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero de la resurrección de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él, Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Con esta pequeña introducción en este pasaje vamos a darle un vistazo, un pequeño breve vistazo a la introducción del Evangelio según San Juan, capítulo 1 del versículo 1 al versículo 13. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo o la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí, en el pasaje a los Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, en Jesucristo, en el Verbo, en la palabra, como quieran interpretarlo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Jesucristo, o el Verbo, o la palabra, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Y aquí en el Evangelio de San Juan dice, en el principio. Y acá en la carta a los Colosenses dicen que Él es el principio. Cuando dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Jesucristo es eterno igual que el Padre. Él siempre ha subsistido. Sigamos en el Evangelio de San Juan. Dice, todas las cosas por Él, por el Verbo, por Jesucristo, por la palabra, fueron hechas. Y sin Él, sin Jesucristo, sin el Verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Verbo, en Jesucristo, en la palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Sí, en Él, en Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dámosle una interpretación más correcta a esta palabra que dice la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era lo que manifestó o lo que hace manifiesta la vida del ser humano. ¿Sí? En Él, en Jesucristo, en el Verbo, en la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era lo que manifestó la existencia del ser humano. Vayamos a Génesis 1:26 y veamos lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dice, en el sexto día cuando Dios hizo los animales y todo ser viviente, en el versículo 26 de Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Sí. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice la palabra que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y vino el hombre a ser un ser viviente. ¿En quién estaba el aliento de vida? En el Verbo, en la palabra, en Jesucristo. En el Evangelio de San Juan podemos mirar que en Él, en el Verbo, en la palabra, en Jesucristo estaba la vida, y que la vida fue lo que manifestó la existencia del ser humano. Sí. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios, ¿quién? Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. A través de estos pasajes podemos ver la verdad de quién es el Verbo, de quién es Jesucristo. Sí, en Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice: Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En el Evangelio de San Juan dice que en él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era lo que manifestó la existencia del ser humano. ¿En quién estaba? Dice en San Juan capítulo 1 que estaba esa vida en Jesucristo. En Génesis dice que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora bien, de acuerdo a la Escritura, a la luz de la palabra, en su contexto, que es puro y santo y verdadero, testifica que Jesucristo es Dios. Y aquí en el primer versículo del Evangelio de San Juan dice: en el principio era el Verbo, la palabra, Jesucristo. Y el Verbo o la palabra o Jesucristo era con Dios. Y el Verbo o la palabra o Jesucristo era Dios. Yo no sé qué doctrina te enseñen a ti. Yo no sé qué doctrina te enseñan a ti con verdad de la esencia en su plenitud total de quién es Jesucristo. La palabra es bien clara. Yo no estoy inventando nada, no estoy haciendo una doctrina a mi manera de pensar, a la manera de alguna denominación específica. Simplemente la estamos mirando a la luz de la palabra dentro de su contexto. Dice en Colosenses capítulo 1 versículo 15 que Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es el principio. Él es el principio, dice en el versículo 18 en Colosenses, capítulo 1. El primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Amén. A la luz de la palabra de Dios se le da la interpretación correcta a lo que es la palabra. Y la palabra no puede ser torcida. Cuando te enseñan otra cosa y no armoniza con el contexto de toda la Escritura, con la verdad de quién es Jesucristo, la doctrina es equivocada. Que Dios te ayude a mirar esto y a guardarlo en tu corazón, porque dice la palabra que el que en Él cree, en Jesucristo, en toda su plenitud de quién es Él, de acuerdo a lo que la palabra declara, de acuerdo a lo que Él mismo testificó y declaró, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. O más bien porque no creyó
en la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el principio, en el verbo, en el cual estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, en aquel que sopló el aliento de vida en el ser humano y fue el hombre un ser viviente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. La palabra declara que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. ¿Sí? Y dice que en Él todas las cosas subsisten. Por Él todas las cosas subsisten. ¿Sí? Sigamos en el Evangelio de San Juan. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz o de la verdad. Él vino a manifestar la presencia o la persona de Jesucristo, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice en el versículo 9 del capítulo 1 de San Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, o aquella verdad de la vida que hace manifiesta la existencia de todo ser humano, venía a este mundo. En el mundo estaba. ¿Y cómo es que Jesucristo estaba en el mundo? Porque todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas creadas, tanto como en el cielo como en la tierra, fueron creadas por Él. Ese es el testimonio de que en el mundo estaba, porque es su obra, es lo que Él creó, es lo que Él hizo. Toda la creación es la manifestación de su existencia. Y dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su creación, a su aliento de vida, al ser humano. Dice: pero los suyos, porque somos somos vida por su aliento, somos vida de su vida. A los suyos, porque nosotros somos suyos, porque vivimos en Él y por Él y para Él. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y ese nombre va completo dentro de toda la plenitud de quien es Él, que dice que Él es la imagen del Dios invisible, que dice que en Él estaba la vida, y que la vida era la luz, o lo que nos hizo manifiesta la existencia del ser humano. ¿Sí? Que en Él fueron creadas todas las cosas. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de quién es Él, que Él es la misma imagen del Dios invisible, que Él es el creador de los cielos y la tierra, y que todas las cosas en Él subsisten, y que Él es el origen de la vida, y que toda potestad y autoridad, tanto como en el cielo y en la tierra, están en su mano, porque Él es el Dios invisible. Él es el Verbo, el que era en el principio con Dios. Y dice que el Verbo era Dios. La palabra no puede ser torcida. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en la verdad de quién es Él, en la firmeza de quién es Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voy a leer una parte más en el versículo 14. Dice: y aquel verbo, aquella palabra, aquel Jesucristo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Nuevamente dice, y aquel verbo, aquel que era en el principio, mirando a la luz de la palabra, aquella imagen del Dios invisible, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué? Porque él es desde el principio. Él ya era. En el principio era el verbo. En el principio ya era el verbo. No es de que en el principio Dios crió al verbo, Dios crió a la palabra, Dios crió al arcángel Miguel, Dios crió a Jesucristo. No, en el principio era el verbo. No tiene principio ni fin. ¿Sí? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué? Porque en el principio el verbo Jesucristo era. En el principio era el verbo, ya era desde la eternidad. Él ya era, ya existía. Él no es un ser criado, él no es un ángel, no es un arcángel. A la luz de la palabra o la doctrina que estás escuchando es falsa, o totalmente toda la escritura está en error. Pero a la luz de la palabra, Jesucristo era y es la imagen del Dios invisible, y todas las cosas en él subsisten. Dice Juan, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre Santo, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es santa, es pura, y a la luz de la Escritura, Señor, a la luz de las doctrinas y las enseñanzas que tú nos dejaste por medio de tus apóstoles, por medio de tus santos profetas, toda la palabra que por medio del Espíritu Santo ha sido revelada y entregada y confiada en el ser humano, Señor, y la tenemos atesorada en nuestras manos. Tú la has declarado para mostrarnos la verdad, Señor, de quién eres tú. El Dios, creador de los cielos y la tierra. El verbo que fue hecho carne, la palabra que fue hecha carne. Jesucristo. Jesucristo, tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres la misma imagen del Dios invisible. De acuerdo a la revelación que tú le diste a tu santo apóstol Juan, le declaraste que tú eres Dios. Tu palabra es bien clara, Señor. Todas las cosas por ti fueron hechas. Y como leímos en Colosenses, que todas las cosas por ti subsisten, Señor. En ti está toda la plenitud de la vida de todo ser humano. Si vivimos y hay aliento de vida en nosotros, es porque somos la imagen tuya, Señor. Nuestra existencia es posible, nuestra vida es posible porque de ti mana la vida, Señor. Ni nuestra propia vida nos pertenece, Señor, porque somos creación tuya. Somos el aliento de vida tuyo, Señor. Por eso, tu demanda en nuestra vida de pecado, en nuestra vida de desobediencia es grande, Señor, y el juicio es verdadero, porque tú vas a juzgar, Señor, el pecado y la maldad de nuestras vidas, de la corrupción que hay en el corazón del ser humano, de toda
la esencia de tu vida, Señor, en nosotros, que se ha corrompido. Tú tienes todo el derecho de mandarnos a la condenación eterna, al juicio, al lago de fuego, porque no hemos vivido en el propósito para el cual tú nos diste la vida. Tu voluntad fue perfecta en el principio, Señor, y por la desobediencia, Señor, concebimos el pecado. Nos separamos de ti. Se ensució el aliento de vida que diste a nosotros y te fallamos, nos separamos de ti, caímos en un estado de muerte, de separación de ti, Señor, por el pecado en nuestras vidas. Y si seguimos en nuestra vida de pecado, tú tienes todo el derecho y toda la gloria y toda la honra y todo dominio y toda potestad de hacer con nuestras vidas lo que bien te parezca. Si la condenación ya la tenemos merecida, Señor, por el pecado de nuestras vidas, Señor, ¿quiénes somos nosotros para decir que eres injusto cuando somos el aliento de vida tuyo, Señor? Nosotros somos el aliento de vida tuyo, Señor. La humanidad es el aliento de vida tuyo, Señor. Si existimos, dice tu palabra, que en ti estaba la vida y que la vida era la luz, o lo que nos hace manifiestos, lo que nos hace seres vivos, lo que nos da la existencia en este mundo, lo que nos hace manifiesta nuestra vida. Es esa vida que cohabita en ti, Señor. Y tú tienes todo el derecho, Señor, de sentenciar la condena, Señor, a todo aquel que no se arrepienta, no se alinee a ti, Señor, no se sujete a amar tu voluntad, Señor, antes que la nuestra. Tú tienes todo el derecho, Señor, de juzgar y condenar, Señor, toda carne que viva sujeta a su voluntad de desobediencia y de pecado en su vida, Señor. Eres grande y maravilloso, oh Señor Jesús. Es mi oración, Señor, que esta verdad que pudimos mirar a través de tu palabra, Señor, lleve fruto en las vidas de aquellos que verdaderamente quieran conocerte, que aquellos que verdaderamente te amen y que verdaderamente quieran conocerte a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo les confirme que la palabra, Señor, que tú das es verdadera y fiel, porque no son palabras mías, Señor. Que tu Espíritu Santo selle esta verdad en los corazones de toda persona que lo escuche, Señor. Que tu Espíritu Santo selle, Señor, a aquellos que van a ser sellados por esta palabra, Señor, que tú nos has revelado, Señor, por la verdad de quién eres tú, Señor. Dice, Señor, en Colosenses, Señor, que tú eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en ti fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ti y por ti, Señor. Y que tú eres antes de todas las cosas, porque dice en San Juan, en el principio era el verbo, era la palabra, y tú ya eras. Y aquí dice que tú eres antes de todas las cosas, que tú eres el principio, que todas las cosas en ti subsisten, Padre. Tu palabra es hermosa. Yo te ruego, Señor, que tu palabra lleve fruto en los corazones de toda persona que lo escuche. Y toda persona que tienes tú predestinada, Señor, para que sean salvas y para que la luz de tu verdad brille, Señor, en sus almas, en sus corazones, Señor, y los selles con tu Espíritu Santo y los traigas a un conocimiento de la verdad. Tú eres la verdad, Señor Jesús. Dices tú, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque tú eres la viva imagen del Dios invisible, porque tú eres desde el principio, porque dice tu palabra que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y que el verbo
era Dios. Oh Señor Jesús, tú eres el Dios invisible, Señor. Cuán maravillosa es esta verdad, Señor. Yo te ruego que la luz de la verdad de quién eres tú resplandezca en los corazones de toda la persona que tú tengas predestinado para que esta verdad la reciban en sus corazones, para que pueda tu Espíritu Santo llevarlos a un conocimiento pleno de ti y puedan ser sellados para salvación, Señor. Para que los arrebates, Señor, del engaño, de la mentira, de la falsedad, de la falsa doctrina, Señor. Y que tu Espíritu Santo los convicte de la verdad, que los convicte del pecado en sus vidas, que los convicte, Señor, de su situación y de la condenación que hay para sus vidas sin ti, Señor. Y puedan venir a los pies tuyos, Señor, y tirarse a sus pies, Señor, y recibir el perdón de pecados que declara la misma palabra, Señor. La misma palabra declara, Señor, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amor, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, Señor. Que esa palabra, Señor, tu Espíritu Santo la confirme en toda persona que quiera recibir el perdón de sus pecados y que quiera conocerte, pero que quiera conocerte en espíritu y en verdad, Señor. Que verdaderamente te busquen de corazón, Padre. He aquí, Señor, en tus manos, Señor, pongo esta palabra. Que vaya y lleve fruto, Señor, para el cual tú la envías, Señor. Yo no soy nada, yo simplemente soy un vil perro muerto por mi pecado, por mi maldad en mi vida, santificado y limpiado por la sangre de tu Hijo. Porque a ti te complació, Señor, traerme, Señor, al conocimiento de tu verdad. Yo reconozco, Señor, que en mí no hay nada de bueno. Yo soy el peor de todos los pecadores, Señor, delante de tus ojos. De todos los pecadores que van a escuchar este mensaje, Señor, yo soy el peor de todos, Señor. Yo por la maldad de mi vida era un perro muerto, reventado, podrido, agusanado, algo asqueroso por la multitud de mis rebeliones y transgresiones. Y a ti te agradó, Señor, el revelarme a tu Hijo, el revelarme la verdad, el revelarme, Señor, la luz del Evangelio en mi vida. A ti te agradó, Señor, dar a tu Hijo, ofrecerlo, Señor. Y por medio de su sangre y de su cruz, de su muerte, Señor, me has redimido, me has perdonado y me has dado, Señor, un perdón que no merezco, Señor. Y me tiro, Señor, a vivir, Señor, rendido a tu amor, rendido a tu misericordia, rendido a tus pies, esperando y confiando, Señor, en tu voluntad perfecta para mi vida, Señor. Agradeciéndote, Señor, todos los días de mi vida por el perdón que tú me has dado a través de la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor. Que esta verdad, Señor, lleve fruto en los corazones de toda persona. Quiero decirte a ti que estás escuchando en este momento este mensaje. Tú específicamente tú, que te preguntas si Dios te puede perdonar tus pecados. Tú que te preguntas que si acaso Dios te puede perdonar eso que has hecho, que tú no te puedes perdonar. Déjame decirte que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Lo único que se interpone entre tu perdón y Dios, lo único que se interpone entre Dios y tú y tu perdón de tus pecados es que tienes que reconocer que eres pecador.
Tienes que reconocer que necesitas el perdón de Dios. Es como un enfermo de cáncer. Si no reconoce que tiene cáncer, no se sujeta al tratamiento de quimioterapia para el tratamiento de cáncer. De la misma manera, si no reconoces tu vida de tu pecado y el estado de condenación en el cual te encuentras, no tienes ningún interés en el Evangelio, en el perdón de pecados que Dios ya te dio porque su Hijo ya murió. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. Si reconoces tu pecado y se lo confiesas delante de Dios y clamas a Él pidiéndole perdón, ese perdón es tuyo hoy. Tú eres salvo hoy si lo haces de corazón, si le buscas de corazón, si lo recibes de corazón, si te rindes a amarle a Él y a su voluntad para tu vida, aún sobre tu voluntad, sobre los deseos de tu carne, aún sobre lo que más ames en tu vida. Si te tiras a sus pies y recibes su amor, Él te guiará a amarle con todas tus fuerzas. Y el Espíritu te testificará en ti que Dios te perdonó. Porque la gracia y la misericordia de Dios no hace excepción de persona. Eres homicida, eres violador de niños, eres una prostituta, eres alguien que en lugar de hacer lo bueno sigues atado en el pecado, en la maldad de los deseos de tu carne y sientes que Dios nunca te va a perdonar eso. Déjame decirte que Jesús murió por ti. Hay perdón de pecados para tu vida. Así hayas ver matado a tus propios hijos. Hay perdón de pecados para tu vida. Así sea el grado de tu pecado en su magnitud y tú lo mires que Dios jamás te va a perdonar. Hay perdón de pecados para tu vida en la sangre de Jesús. Ríndete a Él este día. Tírate a sus pies, recíbele como tu Señor y Salvador. Reconoce tus pecados, reconoce tu vida delante de Él, reconoce que necesitas su perdón y clámalo, reclámalo, recíbelo. Dice la palabra en el libro de Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tienes que estar en Él. Tienes que recibirle como tu Señor. Tienes que creer en la verdad de quién es Él. Que Él es el Dios invisible. Que Él es el primogénito de toda creación. Que Él es desde el principio. Que todas las cosas por Él fueron hechas. Dice en Génesis 1: en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Ese Dios verdadero se preparó un cuerpo y vino y habitó entre nosotros. Y en ese cuerpo Él fue y pagó el precio, porque la paga del pecado es muerte, pero nuestra muerte es la consecuencia por el pecado. Pero en su santidad y en su vida perfecta que Él pudo vivir aquí, porque toda la plenitud de Dios está en Él. Fue a la cruz del Calvario y su sangre es el precio que la ley del pecado demandaba para que recibamos el perdón, para que recibamos redención, para poder ser salvos de la condenación en la cual estamos por el pecado. Es mi oración a Dios que esta palabra lleve fruto en tu vida, que Él te guarde en su perfecta voluntad y te permita que la gracia y la luz del Evangelio resplandezca en tu vida y en tu corazón, y que tengas la seguridad y la certeza que Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo para perdonarte tus pecados, por muy grandes que sean. Eres homicida, hayas ver matado a tus propios hijos, mataste a tu esposa, a tu esposo, te has prostituido una y otra vez, te has entregado a lo más vil y despreciado
del pecado y de la maldad a la cual Satanás te ha tenido sujeto, déjame decirte que hay poder en la sangre de Cristo y puedes ser libre hoy. Hoy puedes tener paz en tu corazón, hoy puedes tener seguridad de que Dios ha perdonado tus pecados para gloria y honra a su nombre. Oh Señor bendito, lleva tu palabra, Señor, y que lleve fruto en los corazones y en las vidas, Señor. Almas sean tocadas y almas sean redimidas, Señor. Quita todo estorbo que Satanás quiera, Señor, poner para que este mensaje no llegue a los oídos de aquellos que tú tienes predestinados, aquellos que te buscan de veras, aquellos que quieren verdaderamente recibir el perdón de sus pecados, Señor. Aquellos a los cuales tu Espíritu Santo, Señor, los va a traer a tus pies, Señor bendito. Yo te ruego, Señor, que tu palabra lleve fruto. Gracias, bendito Dios, por el privilegio, Señor, que me concedes de compartir esto, Señor. No soy digno, Señor. He aquí, Señor, un pecador, el peor de los seres humanos, Señor, yo. Y solamente por tu amor, por tu gracia, por tu sangre, que me das el privilegio, Señor, de descansar en el perdón que tú me diste en la sangre de tu Hijo. Y en ese amor tuyo, Señor, para conmigo, yo comparto, Señor, esta verdad, Señor. Eres tú, Señor, eres tu perdón, es tu gracia, es tu amor obrando en mí, Señor. Es tu palabra, es tu verdad, Señor. En mí no hay nada de bueno, Señor. Si no es por tu gracia, por tu amor, no hay nada de bueno, Señor. Oh, Señor, que tu palabra lleve fruto. Te pido, Señor, para que toda persona que oiga este mensaje, el Espíritu Santo los guíe en tu verdad, Señor. Oh, sí, Señor bendito. Amén y amén. No tengas temor. No hay ningún pecado que hayas ver cometido que el Señor no te pueda perdonar. Hay perdón de pecados en la sangre de Cristo. Ten ánimo, confía en Él, confiesa tus pecados. Arrepiéntete, reconoce tu pecado y recibe el perdón que Dios ya te dio en la cruz del Calvario. Ese perdón es tuyo, sin importar el grado de tu pecado y de tu maldad. Que Dios te guarde en su perfecta gracia y misericordia y que el Evangelio lleve fruto en tu vida. Recuerda que Cristo murió por ti. Recuerda que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. Confiesa tus pecados delante de Él y Satanás no tendrá más con qué acusarte delante de Dios, porque tendrás la seguridad de que tú te has puesto a cuentas con Dios y que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Para la gloria y honra a su nombre, que Él lleve fruto en la vida de toda persona que oiga este mensaje y toda persona que quiera verdaderamente recibir lo que Dios ya le dio en la cruz del Calvario. Padre bendito, gracias, Señor, por este privilegio, que tu palabra lleve fruto en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Cristo te ama, Cristo te ha perdonado tus pecados. Arrepiéntete, reconoce tu pecado, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que tu Espíritu Santo te guíe a toda verdad, en donde quiera que estés, para gloria y honra a su nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.